Ay, Hola, qué pa, calor. nomás. Está muy ocupada, tiene la boca muy ocupada. Yesenia, vas a empezar. Yo sentí una Ah, cosa rara en ella. Sí. Anexo, ay, sí ve, ahí sí habló. anexo 2. Y vamos en triaje, ¿cierto? Que debe ser 1, 2 o 3. La fecha del ingreso al En el servicio 2. de urgencias, la hora de ingreso y si viene No, íbamos en el nombre del prestador de servicios de salud. exacto, nombre del prestador de servicios de salud que remitió al usuario, ¿cierto? Si el usuario no vino remitido, entonces ese campo va como vacío. Vacío. Ajá. Departamento y municipio. Departamento Antioquia, municipio Medellín, ¿cierto? Por ejemplo. Motivo de la consulta, entonces ahí van los datos registrados por el médico. ¿Cuál es el motivo de la consulta de urgencias de ese usuario? ¿Qué dice en la historia clínica? ¿Por qué consultó ese usuario? Los datos de la historia clínica. ¿Cuál es el código CIE-10 del diagnóstico? La otra semana, el lunes, vamos a ver los códigos CIE-10 y vamos a ver terminología médica. Las niñas de Caldas, ¿quién hay de Caldas? ¿Qué niñas hay de Caldas? No, ¿por qué? ¿Ustedes vieron terminología No. médica? ¿Vieron algo de terminología médica en No. Bueno, el lunes vamos a ver terminología médica, porque terminología médica también es de admitir. Bueno, y vamos a ver los códigos CIE-10. Dice, diagnóstico principal, ¿en qué? En el código CIE-10. Entonces, el lunes que veamos los códigos CIE-10 vamos a entender cuál es la codificación que va en esas casillas. Y la descripción, o sea, el nombre de la enfermedad, por qué está consultando ese paciente, qué tiene fiebre, tiene dolor, en dónde tiene dolor. Esos son códigos de diagnóstico que están expresados en donde en los códigos CIE-10, la codificación internacional de enfermedades. Eso quiere decir CIE-10, Codificación Internacional de Enfermedades y Diagnóstico. Destino del paciente, si se manda para la casa, si sigue en observación, si lo internaron, o sea que lo hospitalizaron, si fue remitido a otra institución o si fue contrarremitido, o sea, fue enviado a otra institución de menor complejidad. Y remisión si fue enviado a una institución de un nivel de complejidad superior. Nombre de quien informa, el nombre de quién va ahí. De nosotras. De ustedes como auxiliares administrativas. Teléfono de la institución, no es el número privado de celular o el número privado de la casa, es el número de la IPS con la extensión de la oficina donde ustedes están ubicadas, ¿cierto? Y el teléfono celular de la institución, o donde las puedan ubicar a ustedes, en caso de que necesiten alguna información. Hasta ahí estamos claros con el anexo 2. Sí. Sí, señora. Sí, profe. Sí. Vamos para el anexo 3. Anexo técnico número 3. ¿Para qué dijimos que servía el anexo 3? Para los servicios posteriores. No es Para solicitar Solicitud de autorización de servicios de salud. de servicio, ¿cierto? No necesariamente los servicios posteriores a la atención de urgencias, sino cualquier otro tipo de servicio.
Otro tipo de servicio que según el acuerdo de voluntades entre la institución prestadora de servicios y la EPS requiera una autorización para su prestación. Entonces dice, el artículo 13 del decreto 4747 dice que la solicitud de autorización de servicios posteriores a la atención inicial de urgencias deben ser solicitados mediante el anexo técnico número 3. Si para la prestación de servicios posteriores las entidades responsables del pago han establecido como requisito una autorización particular. Una vez realizada la atención inicial de urgencias, el prestador de servicios de salud deberá informar a la entidad responsable del pago la necesidad de prestar el servicio cuya autorización se requiere, utilizando para ello el formato y siguiendo los procedimientos y los términos definidos por el Ministerio de Protección Social. Entonces, muy importante este dato, este proceso de ninguna forma se puede trasladar al paciente o a su acudiente. Es una responsabilidad exclusiva del prestador de servicios de salud. ¿Quién debe tramitar esa autorización? Directamente el prestador. No se puede mandar al usuario con el anexo para que vaya y tramite la autorización. Se debe hacer directamente por el prestador. Este es el anexo técnico número 3. Vamos a mirarlo muy borroso porque vamos a ver si lo podemos ampliar en toda la diapositiva para que lo puedan ver. Este es el anexo técnico número 3. ¿Qué dice en el encabezado del anexo? Dice, solicitud de autorización de servicios de salud, número de la solicitud, la fecha y la hora. El número de la solicitud, ya yo les había contado a ustedes que es un número interno de cada institución, ¿sí? Según el número de solicitudes que ellos hayan hecho. La fecha en la que se está solicitando esa autorización y la hora. Igual que los otros anexos, los datos del prestador, el nombre, el código de habilitación, la dirección, el departamento y el municipio. Y en la parte de abajo los datos del pagador, de la entidad responsable del pago o de la EPS. ¿Qué datos son? El nombre de la EPS, el municipio, el código del ministerio de esa EPS. Y en la parte de abajo siguen los datos del paciente. Primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre, el tipo de documento de identidad, el número del documento y la fecha de nacimiento. Departamento y municipio donde está ubicada esa EPS. Lo mismo, la cobertura en salud. Si es del régimen contributivo, del régimen subsidiado, si es un plan adicional de salud o si es una población especial. Origen de la atención. Al igual que la atención de urgencias, también está el origen. Si fue enfermedad general, si fue enfermedad profesional, si fue accidente de tránsito, evento catastrófico. Dice, tipos de servicios solicitados. En esta parte que se ve aquí un poquito como borrosa. Vamos a ver si puedo ampliarla otro poquito para que ustedes puedan ver. Dice, posterior a la atención inicial de urgencias. Entonces, yo debo seleccionar una de esas dos opciones. Si yo estoy solicitando servicios posteriores a la atención inicial de urgencias, estoy solicitando un servicio electivo. ¿Quién sabe qué quiere decir electivo? Electivo. No es como...
Todo es como poder elegir algo, ¿no? Profe, ¿cómo pedir una cita? No. Algo electivo, sí, tiene que ver como poder elegir, o sea, que da espera, ¿cierto? Ujú. Algo electivo es que puede dar espera, que no es prioritario, que no es urgente, que se puede Es programar. una urgencia. Que se puede programar, eso es algo electivo en salud. Un procedimiento o un servicio electivo es algo que yo puedo programar con posterioridad, con anticipación, ¿cierto? Que no es urgente, no es prioritario. Entonces, ¿yo qué selecciono? Si es un servicio posterior a la atención inicial de urgencia, generalmente es porque el paciente está hospitalizado. Entonces, necesita ser autorizado de una forma prioritaria. Y si es un servicio electivo, tiene unos tiempos también por norma para poderlos autorizar, entonces por eso hay que seleccionar cuál es el tipo de servicio que estamos solicitando. ¿Cuál es la prioridad en la atención? Si es prioritario o si no es prioritario. Aquí en las casillas que están en la parte derecha. Las están viendo, la de la atención. Sí. Si es prioritario o no es prioritario. Prioritario quiere decir urgente, ¿cierto? Y no prioritaria que puede esperar. Se puede esperar, que no es tan urgente. Ubicación del paciente al momento de la solicitud de la autorización. Está en esa casilla. Consulta externa, urgencias y hospitalización. ¿Dónde está ubicado ese paciente? Si está en urgencias, si está hospitalizado. Y si está hospitalizado, debo señalar en qué servicio está. Si está en medicina interna, si está en el área de cirugía, si está en hospitalización, si está en maternidad, en qué servicio de ese hospital está ubicado ese paciente. ¿Y dónde colocamos eso? Donde dice servicio, esta casillita larga que está en todo el centro del formato. Profe, mueva más el mouse, yo no lo logro ver bien. Y Ah, ya, ahí, servicio. listo. Y aquí dice la cama. Generalmente cuando los pacientes están hospitalizados les asignan un número de cama, ¿cierto? El número. El número de la cama que está ocupando ese paciente. ¿Cuál es el número de cama? Los códigos CUPS, códigos únicos de procedimientos en salud, niñas, glosario de siglas, CUPS. Código único de procedimiento en salud, eso lo vamos a ver el lunes, Dios mediante. Código único de procedimiento en salud. Todos los servicios de salud se encuentran codificados con unos códigos numéricos, según una norma. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Yo debo codificar esos servicios que ese paciente requiere. ¿Para qué? Para que me los autoricen. Los debo codificar aquí en este anexo 3. Si el paciente necesita un día de hospitalización, yo debo codificar esa hospitalización que ese paciente necesita. Si el paciente necesita una ayuda diagnóstica, una tomografía, una resonancia, yo debo codificar esas ayudas diagnósticas que ese paciente necesita aquí en la descripción. La cantidad aquí. ¿Cuántos días de hospitalización? ¿Cuántas tomografías? ¿Cuántos rayos X? ¿Cuántas resonancias? La cantidad de exámenes que se necesita. O la cantidad de días de hospitalización aquí. Y aquí yo describo el servicio. Hospitalización de segundo nivel, hospitalización de tercer nivel, resonancia magnética de cráneo, tomografía de articulaciones, tomografía de cráneo, lo que el paciente necesita.
¿Alguien le queda alguna duda? Profe, yo no entendí muy bien donde dice códigos CUP. Los códigos únicos de procedimientos en salud yo los voy a encontrar en una norma que la vamos a ver el lunes. Yo el lunes les voy a contar cómo se codifican los procedimientos en salud, ¿cierto? Pero todavía no las voy a enredar con el número de la norma o de qué se tratan los CUS, porque ya Sí, no- porque igual tenemos que ver eso para poderlo entender mejor, ¿no? Exacto, entonces lo vamos a ver el lunes, vemos los códigos CUS. Ah, bueno, profe. Sí, porque en realidad es bastante información. Es mucha información. Pero lo que necesito que a ustedes les quede claro es que todos los servicios de salud de los que necesitan los usuarios están codificados, ¿cierto? Entonces, si el usuario necesita una hospitalización, una ayuda diagnóstica o cualquier servicio que requiera ser autorizado, ese servicio tiene un código. Esos códigos son los que se van a ubicar aquí donde dice código Q. Profe, y el manejo integral según guía de qué colocamos ahí. Según eso lo debe indicar el médico. ¿Por qué? Porque según la enfermedad que le esté manejando. Entonces, ese dato hay que preguntárselo al médico en caso de que nos corresponda a nosotros diligenciar ese formato. O según lo que diga la historia clínica. Porque es una guía de atención médica. Ah, ok. ¿Quiénes la manejan? Solamente la parte médica. Entonces, todas las enfermedades tienen unas guías de manejo, unas guías de atención. Entonces, ahí en esa guía va ese protocolo de manejo que el médico determine. Seguimos en donde dice justificación, ya les voy a mostrar. Aquí donde dice justificación clínica, ¿qué va? La historia clínica del usuario. En justificación clínica va la historia clínica. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Julia, calla esa bendición, no me, callana. Julián. ¿Cuál es Ay, la tan mala. justificación clínica? La historia clínica del paciente, la historia clínica del usuario. La historia clínica donde el médico solicita esas ayudas diagnósticas, esa hospitalización, lo que le está pidiendo, ¿cierto? Lo que vamos a solicitar que autorice. Ahí van los datos de la historia clínica. Sigue, descripción diagnóstica. Código CIE-10 del diagnóstico de la enfermedad, la codificación internacional de enfermedades. Entonces, si el paciente tiene fiebre, si el paciente tiene dolor, se va a codificar ese diagnóstico. ¿Quiénes nos dan los códigos de los diagnósticos? Los médicos. ¿Dónde encontramos este código CIE-10? En la historia clínica del paciente. Los auxiliares administrativos o el personal administrativo no diagnostica. ¿Quién diagnostica? El médico. Nosotros lo que hacemos simplemente es trasladar los datos del médico a los formatos administrativos. Lo que hacemos nosotros es trasladar la información clínica o la información médica a los formatos administrativos. Y la descripción de la enfermedad, como ya les dije, dolor, fiebre, dónde es el dolor, dónde está ubicado el dolor. Y si es una fiebre producida por alguna enfermedad, todo eso está en el código CIE-10. Vamos a ver un ejemplo de, bueno, entonces el anexo el anexo 4 estamos en el anexo 3, ¿cierto?
que es la solicitud de la autorización. Sí. Vamos para el anexo 4, la respuesta. El anexo 4 es la respuesta que da la entidad responsable del pago a esa solicitud de autorización de servicios. Aquí está el anexo 4. El anexo 4 es muy similar al anexo 3. Pero vamos a ver cuáles son los datos. Profe, no se le está escuchando. ¿Me están Profe, ¿me repite porfa lo del anexo número 4? No la entendí. El anexo 4. No. No. ¿Me escuchan? Niñas, ¿me están escuchando? Sí, ya. Sí, ya. Yo lo Sí. escucho entrecortado. Es entre medio cortado. ¿Se escucha cortado? Ya no. Bueno. El anexo 4 es la respuesta al anexo 3. Es la autorización. Si el anexo 3 es el documento que envía la IPS a la EPS para que le autorice los servicios, el anexo 4, ¿quién lo elabora? Niñas. Entremos. Niñas. Hola. Si el anexo 4 es la respuesta a la solicitud de autorización, ¿quién elabora el anexo 4? El administrativo, ¿no? No, la IPS o la EPS. La EPS, porque es que la EPS, profe, porque es el que da la respuesta al anexo número 3, la autorización, ¿no? Exactamente, muy bien. El anexo 4 es la respuesta, o sea que el anexo 4 lo elabora la EPS. ¿Y se lo envía a quién? A la IPS. A la IPS, es lo contrario. Es lo contrario. Entonces, por eso en el anexo 4, en la parte superior, vimos que el anexo 3 que encontrábamos, datos de la institución prestadora de servicios. En el anexo 4 encontramos los datos de la entidad responsable del pago. Miren que en el encabezado igual está el número de la autorización, muy importante. Todas las autorizaciones tienen un número. Alfanumérico o numérico, puede ser de cualquiera de las dos formas. La fecha y la hora en la que se emitió la autorización, esos datos son supremamente importantes, siempre deben estar. El número de la autorización. Los datos de la entidad responsable del pago que está emitiendo esa autorización. La información del prestador al que se le está autorizando. ¿Qué prestador es? ¿Qué IPS es? El nombre, el NID de la institución, el código de habilitación. Aquí está el código de habilitación. El NID es el número de identificación tributaria. Todas las empresas tienen número de identificación tributaria, que es diferente del código de habilitación. Dirección del prestador, departamento, municipio, los mismos datos que hemos visto. Datos del paciente. Miren que aquí dice servicios autorizados. Los servicios que está autorizando. Si son servicios de consulta externa, de urgencias o de hospitalización. ¿A qué servicio le está autorizando? ¿Dónde está ubicado el paciente y en qué cama? Mírenlo aquí. ¿De dónde tomaron estos datos para dar la autorización? Del anexo 3. Miren que son los mismos. Los datos que yo mandé en el anexo 3, la EPS me los está trasladando aquí, me está diciendo, yo le estoy autorizando lo que usted me pidió. Pues mami, come el huevo. Entonces, ¿será que vendría teniendo como la misma información del anexo 3?
Casi la misma, pero es lo que dice Yesenia, es al contrario. Ya no es la solicitud, sino que es la autorización, pero Ajá. ¿dónde toman los datos ellos de lo que yo le mandé en el anexo 3? Entonces, aquí donde dice servicios autorizados, van a encontrar la misma información que se envió en el anexo 3. Código CUPS, los códigos que yo solicité en el anexo 3, la cantidad que yo solicité en el anexo 3 y la descripción de servicios. Debe aparecer así, debe coincidir lo que se solicitó en el anexo 3 con los servicios autorizados, deben coincidir. Aquí donde dice solicitud de origen, ¿qué datos van aquí? El número que yo le puse al anexo 3. Solicitud de origen va el número de consecutivo del anexo 3. ¿Sí están viendo esta parte de solicitud de origen? Sí. Fecha. ¿En qué fecha me solicitaron los servicios? ¿En qué fecha solicité los servicios de aquí del anexo 3? Aquí van los datos del anexo 3. El número de la solicitud, la fecha y la hora. Dice, porcentaje del valor de los servicios de esta autorización a pagar por la entidad responsable del pago. Si va a pagar un porcentaje, el 80%, el 100%, el 50%, o va a pagar el 100% de los servicios, o sea, la totalidad. ¿Por qué porcentaje? Díganme. Profe, no, sino que no estaba, para que porfis muevas un poquito más el mouse, que no lo estoy viendo bien. Ya les voy a mostrar aquí porque se ve borroso esa parte. Aquí. Se ve un poco borroso, pero se ve. Porcentaje de valor de los servicios de esta autorización a pagar por la entidad responsable de pago. ¿Sí vieron dónde está ubicado? Sí. Sí. Entonces, ¿aquí qué va? O el 100%, por eso tiene 3 dígitos, ¿cierto? Para que yo pueda poner el 100. O para que yo ponga un 80, un 90, un 95, un 50, lo que la entidad vaya a pagar. Lo normal es que la entidad cancele el 100% de los servicios, ¿cierto? Pero ¿qué puede ocurrir? Que el usuario deba hacer un copago. Entonces yo le pongo por aquí concepto. Dice, recaudo del prestador. Hay un dato y es que los responsables de recaudar las cuotas moderadoras y los copagos son las entidades responsables del pago, o sea, ¿quiénes? ¿Quiénes son las entidades responsables de pago? Las de- de ¿Las qué? las EPS. Las EPS. Las EPS son las que deben recaudar los copagos y las cuotas moderadoras. Pero ¿qué pasa? Como las EPS no siempre tienen el usuario en sus oficinas administrativas, sino que el usuario llega ¿a dónde? ¿A la qué? El usuario llega ¿a dónde? A la IPS. A la IPS. Entonces, mediante acuerdo de voluntades o mediante los contratos, las entidades responsables de pago, o sea, las EPS. Profe, Sí. ¿Quién está hablando? ¿Quién me está hablando? se está sonando maluco. Todos me están escuchando entrecortado. No. No. Yo creo que es tu internet.
Niñas, la responsabilidad del recaudo de los copagos y las cuotas moderadoras es de las entidades responsables de pago, pero no es posible porque ellos no siempre tienen a los usuarios en sus oficinas. Entonces, mediante contrato o acuerdo de voluntades, ellos le encargan esa responsabilidad a quién, a las entidades prestadoras de servicios. Ah, sí. Entonces, ¿qué pasa? El usuario, el paciente debe pagar ese copago en la clínica o en la institución prestadora de servicios de salud que le esté prestando el servicio, ¿cierto? Que lo esté atendiendo. Ese valor lo debe señalar la entidad responsable del pago cuando autoriza el servicio. ¿Dónde lo señala? Aquí en el anexo 4, en la parte de abajo. ¿Qué dicen ellos? El usuario debe hacer un copago, el usuario debe hacer una cuota moderadora. ¿Cuánto es el valor de ese copago o de esa cuota moderadora en pesos, en dinero? ¿Cuánto debe pagar? Y aquí está la casilla para señalar el porcentaje de ese pago. El porcentaje en el caso de ¿qué? De los copagos. Niñas, ustedes que ya vieron el acuerdo 260. El acuerdo 260, ¿qué dice? Que para el régimen contributivo el rango 1, ¿cuánto debe de pagar en copago? ¿Quién se acuerda? Rango 2, ustedes ya vieron copagos y cuotas moderadoras. Que me hicieron un mapa conceptual del acuerdo 260 y todo. En el régimen contributivo, en el rango 1, un usuario debe pagar el 11.5% del total del valor de la atención. Entonces, generalmente este valor en pesos no se pone, ¿por qué? Porque no se tiene un dato del valor de estos servicios que se están autorizando. Entonces, ¿qué se pone aquí? El porcentaje. El porcentaje, el 11.5%. Y el valor máximo, el tope, los usuarios tienen un tope en dinero que deben pagar a las entidades prestadoras de servicios de salud en las atenciones. Entonces hay unos topes, hay unos valores que no pueden superarse, ¿cierto? Más de ahí el usuario no puede. Estos son los topes. Son unos límites en dinero máximos que el usuario puede pagar. Más de ahí no se le puede cobrar al usuario por concepto de copagos. Listo. Las niñas de Caldas vieron copagos.